Reitero mi profundo agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia y especialmente a su presidente y por supuesto a todos los que organizan este evento y a los congresistas que hoy nos acompañan. Había pensado originalmente hablar sobre el tema de moda del derecho procesal constitucional, o uno de ellos, que es el llamado control de convencionalidad. Pero al ver el programa y vi que ya varios de los colegas, Humberto Nogueira, Víctor Bazán y otros, van a hablar de ese tema y saben muchísimo más, preferí cambiar de perspectiva. Y voy a tratar ahora de abordar algo que prácticamente ha pasado desapercibido hasta este momento en el área del derecho procesal constitucional, diría también el derecho internacional de los derechos humanos y diría también en el ámbito del derecho constitucional, que son las obligaciones generales de la Convención Americana como fuente del derecho procesal constitucional. Normalmente tomamos a las garantías constitucionales, que es, digamos, la materia de estudio básico del derecho procesal constitucional, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, etc. Pero se nos olvida que también hay garantías jurisdiccionales a nivel internacional. Y probablemente el año de 1945, Pablo Luis Vanilli lo sabe muy bien porque va a publicar próximamente un extraordinario tratado de derecho internacional de los derechos humanos. En el año 1945 inicia todo lo que se ha ido construyendo a la luz de las garantías constitucionales, se empieza a internacionalizar. La Carta de Naciones Unidas, de San Francisco, fue firmada por 51 países, después de lo que sufrió la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. 51 países se unen, firman la Carta de Naciones Unidas. Hoy hay, creo que son 103 países los que integran, 153 países los que integran Naciones Unidas. Por cierto, la FIFA tiene más países afiliados desde 1904. ¿Por qué? Porque hay países observadores que no forman parte de Naciones Unidas y hay algunos otros territorios, pero que no se consideran parte de Naciones Unidas. Pero ahí, en el artículo 56 de esta Carta de Naciones Unidas, probablemente está la idea central de todo este movimiento que más de 60 años después se ha consolidado en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, tiene un proceso intenso de internacionalización de las garantías constitucionales. Podemos decir de la internacionalización del derecho procesal constitucional, aunque en esa época fue cuando realmente surgió científicamente, pero que ya existían estas garantías, amparo, habeas corpus, habeas data, y se internacionaliza. Y tuvieron que pasar, 3 años después, sucedió que en la Carta también se reúnen los países de nuestra América para firmar la Carta de la OEA. En esta Carta de la OEA ya se establecen garantías, ya se establece una comisión interamericana que tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos. Pero tuvieron que pasar casi 20 años para que se suscribiera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, casi 20 años, para que se estableciera una garantía jurisdiccional en el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No surge en la Carta de la OEA, sino surge en la Convención Americana suscrita, Pacto de San José, suscrita en San José, Costa Rica, y que pasaron otros 10 años para que entrara en vigor, porque se requerían 11 estados de conformidad con la propia convención. Esto sucedió hasta 1978, y tuvieron que pasar otros 10 años, en 1988, para que se diera el primer protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
Si nosotros vemos, la Convención Americana establece esencialmente derechos civiles y políticos, y es a través del protocolo adicional donde ya están incorporados a la Convención los derechos económicos, sociales y culturales. Y luego vino el segundo protocolo sobre la abolición de la pena de muerte. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como ustedes saben tiene un rico preámbulo, muchas veces no le hacemos caso, pero que la Corte Interamericana ya le ha dado eficacia jurídica al preámbulo, se divide en tres partes esta convención. La primera tiene que ver precisamente con los deberes de los estados y derechos protegidos, que ahí viene precisamente el listado de todos estos derechos civiles y políticos. La segunda parte tiene que ver precisamente sobre los medios de protección, o sea, la Comisión y la Corte. Y la tercera sobre la firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia. Pero antes de enumerar todos los derechos y libertades, los dos primeros artículos de la Convención hablan de obligaciones generales. Estas obligaciones generales, varios autores han dicho que son normas programáticas que en realidad sirven como inspiración para los demás derechos, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana no lo ha considerado así. En sus 30 años de desarrollo de estas obligaciones generales del artículo 1 y 2 de la Convención, ha establecido obligaciones específicas para los estados. Esto es algo relevante, y en los últimos meses me he dado la tarea de revisar todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han aplicado precisamente, cuando hay responsabilidad internacional del Estado, el artículo primero. Y me encontré que está en todas las sentencias, incluso en las 7 de condena al Estado paraguayo, están en las 6 de condena al Estado mexicano, están. ¿Por qué? Porque al violarse un derecho y libertad, automáticamente se está violando el artículo primero. Sin embargo, la Corte Interamericana ha establecido, con independencia de la vinculación del derecho con la obligación general del respeto de los estados previsto en el artículo primero, obligaciones específicas que per se deben de acatar los estados. Esto tiene una enorme repercusión para el tema del control de convencionalidad, porque que nace, como lo van a explicar, hace 5 años en la Universidad de Arellano y contra Chile, y que ha tenido un desarrollo progresivo, la jurisprudencia, y que la Corte Interamericana precisamente fundamenta, que no dice la Convención Americana que deba de ejercerse, es un poco la Judicial Review Legislation, no está en la Constitución de Estados Unidos, la crean los jueces. Pues aquí los jueces de la Corte Interamericana crean una doctrina, el control de convencionalidad, y lo fundamentan en el artículo 1 y 2, estas obligaciones generales, junto con el Tratado de Viena, ¿no? El Tratado sobre los Tratados, porque esencialmente es el artículo 1 y 2 el fundamento del control de convencionalidad. Voy a tratar de no meterme en ese tema porque lo van a abordar mis admirados colegas. Pero esto tiene una repercusión en varias constituciones latinoamericanas. México suscribimos la Convención Americana en 1981, Paraguay lo hizo antes, y desde entonces tenía obligación el Estado mexicano de aplicar cotidianamente la Convención. Pasaron 30 años y era rara vez una autoridad o los jueces aplicaban esta Convención, y menos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal suerte que México suscribió la jurisdicción, aceptó de los 34 países que integran la OEA, 24 han suscrito la Convención y solo 21 han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Convención. Entre ellos están, por supuesto, Paraguay y México. México lo hizo en 1968, Paraguay antes. Pero hasta 2008 nos condenaron por primera vez. Entre 2008 y 2010, México recibió las primeras 6 sentencias de condena. Y 4 de ellas le dicen a los jueces mexicanos:
tiene la obligación de ejercer control de convencionalidad. Esto propició, nada más y nada menos, que el año pasado, en junio del año pasado, se reformara la Constitución, 11 artículos de la Constitución, para introducir en el torrente sanguíneo de la Constitución el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora ya no se llaman garantías individuales como sinónimo de derechos, ahora se llaman derechos humanos, el primer capítulo de la Constitución, y se establece que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales por la Constitución. Se establece la cláusula de interpretación conforme, el principio pro homine, pero el párrafo tercero establece lo siguiente: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No se trata de un libro de derecho constitucional, estoy hablando, leyendo el artículo primero de la Constitución mexicana. Este párrafo tercero, aunque no se dice en la exposición de motivos, se sacó de manera directa, y esta es mi tesis, del artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que este artículo primero establece que los estados parte de la Convención, o sea, los 24 que han suscrito la Convención Americana, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y fíjense, a garantizar, utiliza la palabra garantizar, se acerca a las garantías constitucionales, con garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional y social, posición económica, nacimiento o cualquier otra índole. Y el artículo segundo habla ya del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Todas las disposiciones u otros actos del Estado tienen que ser conforme a la Convención Americana. ¿Esto qué quiere decir? Que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o de otros tribunales también tendría que ser conforme a la Convención Americana. Estos dos preceptos tradicionalmente se consideraban normas programáticas. Y lo que hemos tratado de hacer en estos meses es ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha creado obligaciones específicas derivadas de estas obligaciones generales. Todavía es un trabajo profesional, pero nos hemos dado a la tarea de sistematizar, no voy a hablar de casos, sino más bien de rubros de obligaciones específicas, y por eso creo que este artículo primero de la Convención Americana hoy en día es la piedra angular sobre el cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento, porque permea al espíritu de la Convención y permea a cada uno de los derechos y libertades de las constituciones nacionales. Este artículo primero del Pacto de San José proporciona las bases de aplicabilidad personal, espacial y material de dicho instrumento. Desde la primera sentencia de la Corte Interamericana, dictada, sentencia de fondo, dictada en 1988, en el famoso caso, dije que no iba a mencionar casos, pero el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, ya estableció desde la primera sentencia que este artículo primero establece dos obligaciones generales: la obligación de respetar y la obligación de garantizar los derechos. Una cosa es respetar y otra cosa es garantizar como obligaciones generales. La obligación de respeto, dice la Corte, consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. Grossespierre fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente fallecido, que ha sido de los pocos que ha profundizado en este artículo primero, señala o define el respeto como la obligación del Estado de sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición,
de no violar directa e indirectamente por acciones o omisiones los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Bajo esta perspectiva de respeto, los grandes casos de violaciones extremas a los derechos humanos que ha conocido la Corte Interamericana, desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y tortura, tienen su fundamento en la garantía, ¿escucha mejor? En la garantía de respeto. Pero probablemente donde mayor desarrollo ha tenido la jurisprudencia de la Corte es en la obligación general de garantía. Por supuesto, respeto y garantía están íntimamente vinculados. Dice don Sergio García Ramírez en un importante voto razonado, si es que lo encuentro por aquí, que en realidad la garantía constituye un escudo y espada de la del respeto, y como una necesaria manifestación de aquella se deben de adoptar medidas de múltiple naturaleza para asegurar ese respeto y proveer esa garantía. No solamente escudo, sino también espada, garantía y respeto y garantía. Entonces, el concepto de garantía ha sido ricamente definido y es ahí donde se han establecido obligaciones específicas para los estados, más allá de considerarlas obligaciones generales. La obligación de garantía implica el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Ha dicho la Corte Interamericana en una resolución jurisprudencial que los estados deben, aplicando esta obligación de garantía, prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana y restablecer, de ser posible, el derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos. Esto es algo que es importantísimo porque ya se están manejando obligaciones específicas en prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. La obligación de garantía, voy a resumir, hemos encontrado 5 obligaciones específicas que se derivan de esta obligación general de garantía. Primero, las obligaciones del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos. Las medidas para asegurar el goce y ejercicio de los derechos son medidas positivas que pueden ser de dos tipos, generales o especiales. Las generales están dirigidas a toda la población y se encuentran en relación con la obligación de asegurar la vigencia de las normas internacionales en el ámbito interno. Es decir, que los estados deben, por conducto de sus causas constitucionales, hacer que las normas internacionales tengan vigencia en los estados, sea a través de la incorporación directa o a través de normas internas que las reproduzcan. Pero la obligación especial, aquí es algo que va más allá, porque involucra, cuando existen elementos culturales que obstaculizan el pleno goce y garantía de los derechos, el Estado debe adoptar medidas para su remoción. Esta obligación es particularmente exigible cuando hay grupos que ven constantemente violados sus derechos por razones culturales. Y así la Corte Interamericana ya ha adoptado, utilizando este criterio, cuestiones específicas para los derechos en situaciones de detención, en cuestiones de niñez o, por supuesto, en cuestiones de violación sistemática a la mujer. Para mí, como mexicano, me avergüenza, por ejemplo, el caso Campo Algodonero, 2009, llamado Feminicidios de Ciudad Juárez, donde precisamente se utilizó este criterio y se estableció
la obligación del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptando medidas integrales porque se creó un padrón estructural de violencia contra la mujer. Feminicidio es el homicidio por razón de género, por el simple hecho de ser. El año pasado, producto de esta sentencia, se empezaron a modificar los códigos penales para crear este tipo penal. Hubo una gran discusión de si esto debería o no ser, pero ya es una realidad, ya existe el delito de feminicidio. La segunda obligación específica derivada de la obligación genérica de garantía es el deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados o públicos en el goce de los derechos. El Estado debe adoptar medidas, no cualquier medida adecuada, sean normativas o organizacionales, para enfrentar casos de amenaza a los derechos. Esto es muy importante, sean medidas adecuadas. Muchas veces los estados ponen medidas para proteger, por ejemplo, amenazas para personas que se dedican a la protección de derechos humanos. Pero estas medidas no son las adecuadas. Y resulta que a veces, incluso, a pesar de que el Estado pone estas medidas, resultan muertos o resultan lesionados gravemente en sus derechos. Entonces, no solamente es una medida, sino es una medida adecuada para afrontar, digamos, y para poder cumplir la obligación específica ante las amenazas de agentes privados o públicos en el goce de los derechos. Una tercera obligación específica, estoy hablando, no puedo dar ejemplo, en este momento no puedo profundizar, estoy nada más mencionando los grandes números. Una tercera obligación específica es adoptar medidas de prevención general frente a casos de violaciones graves de derechos. Es decir, que cuando se producen violaciones graves a derechos humanos, estos hechos deben de ser efectivamente investigados y los responsables deben de ser sancionados de acuerdo a la normatividad nacional. La jurisprudencia de la Corte introduce un elemento: efectivamente investigados. No solamente investigados, sino efectivamente investigados. La Corte ha sido también consistente en señalar que en los estados está el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos, investigar seriamente, así utiliza el calificativo, seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, así como de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En este sentido, estamos ante una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Se puede investigar seriamente y no tener ningún resultado, pero se cumple con la obligación seria de investigar. La cuarta obligación específica, que creo que es la gran obligación específica derivada de la jurisprudencia genérica de garantía, es la reparación a las víctimas. Esto ha sido de manera ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha establecido que el derecho, es un derecho a la reparación, es un principio de derecho internacional, y que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comparta el deber de repararlo adecuadamente. Y yo creo que esta es la gran distancia que nos separa con el Tribunal de Estrasburgo, o sea, la Corte Europea de Derechos Humanos, que ya desapareció la comisión desde 1999, hay acceso directo de 800 millones de europeos, una vez agotada la instancia, y que hoy en día tienen 167.000 causas pendientes de resolución. O sea, está colapsado el Tribunal de Estrasburgo. Afortunadamente, en nuestro sistema interamericano funciona de otra manera. Hay una comisión que actualmente tiene como 70.000 quejas o denuncias, y estos esporádicamente pasan a la Corte Interamericana, que ha aumentado un 500%
los casos en los últimos 7 años. Pero ellos, el Tribunal de Estrasburgo no ha desarrollado este derecho a la reparación como se ha desarrollado por la Corte Interamericana, que implica una plena restitución. La restitución es un elemento fundamental para entender el sistema interamericano de derechos humanos. Y la Corte ha tomado como base el desarrollo del artículo 63.1 de la Convención Americana a través de un desarrollo jurisprudencial. Podríamos sistematizarlo en 3 elementos o 3 tipos de reparaciones. Aquellos que tienen que ver con garantizar el goce de los derechos y libertades previstos en el Corpus Juris Interamericano. Segundo, en reparar las consecuencias de la violación cometidas por agentes privados o sociales. Y tercero, que esto le ha costado mucho a los estados, ordenar el pago de una indemnización, pero no de cualquier indemnización, sino de una indemnización justa. Y esto, por supuesto, existe actualmente por varios estados críticas al sistema interamericano, especialmente a la Comisión, pero a ti te lo digo puerta, entiéndelo tu ventana, la Corte Interamericana tiene que estar muy alerta porque las críticas seguramente también se dirigirán el día de mañana a ella y precisamente, entre otras cuestiones, por ordenar el pago de una indemnización justa. Dice el gran juez brasileño, expresidente de la Corte, Casado Trindade, que precisamente hay una jurisprudencia verdaderamente ejemplar en materia de reparaciones y que hoy tiene el reconocimiento internacional por su pionerismo y creatividad. Yo creo que esta cuarta obligación específica de reparación es, digamos, el gran influjo creativo de la Corte Interamericana y que se aparta de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y hay una quinta obligación específica derivada de esta obligación de garantía, que es la obligación o la cooperación con los órganos internacionales para que estos puedan desarrollar sus actividades de control. O sea, que la obligación de cooperar se traduce en el deber de proporcionar información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de los derechos humanos en el Estado o de un hecho particular del que el órgano internacional esté conociendo. Normalmente las víctimas o los representantes de las víctimas van desarmados a la lucha del proceso internacional porque el Estado no le proporciona las pruebas. La Corte Interamericana, por lo tanto, tiene que utilizar este instrumento, hay un deber específico para requerir los documentos y los informes de los estados precisamente para evaluar los hechos que pudieran eventualmente generar una responsabilidad internacional del Estado. Ya no me da tiempo de desarrollar, pero en este artículo primero también está la cláusula de no discriminación, que podríamos decir que estuvo dormida casi 30 años, casi 25 años, porque no había o no se utilizaba la cláusula de discriminación vía artículo 1, sino el principio de igualdad previsto en el artículo 24, pero esto empieza a cambiar y muestra de ello es en febrero de este año, último caso donde se utilizó el control de convencionalidad, donde se aplica por una discriminación a una jueza por cuestiones de orientación sexual en Chile. Ya no me da tiempo de comentar, pero, y un tercer aspecto, con esto prácticamente termino, es que el párrafo primero del artículo, el párrafo segundo del artículo primero de la Convención Americana establece que para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. A diferencia de Estrasburgo, donde se posibilita el acceso al sistema a sociedades, la Coca-Cola podría ir al sistema europeo, en el sistema interamericano está restringido a la persona de carne y hueso, no a persona jurídica, que en mi país le llaman morales, aunque hay bastantes personas jurídicas y morales, pero así se diseñó el sistema y así estuvo hasta hace muy poco
donde jurisprudencialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo abrió en dos direcciones: a los derechos de los accionistas de empresas, o sea, los accionistas de empresas tienen derechos, no la sociedad en sí, sino los accionistas. Este fue un caso de Venezuela, de 2009, y por supuesto uno de los grandes desarrollos en este sentido es aceptar también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el primer caso de 2001 de Nicaragua hasta los más recientes, que hay 3 o 4 de Paraguay, que la Corte Interamericana ha entendido que los pueblos y comunidades indígenas se les reconocen como sociedades diferenciadas de las dinámicas socioculturales de la sociedad occidental, poseedoras de derechos políticos, sociales y culturales específicos colectivos. Creo sinceramente que este artículo primero de la Convención Americana, incluso el artículo 2, que ya no puedo mencionar, es una fuente ineludible el día de hoy para el derecho procesal constitucional. Es una base que permea en todos los derechos y libertades de la Convención, y si entendemos que los derechos previstos en los tratados internacionales ya forman parte de la Constitución, o en otros países los propios tratados internacionales ya forman parte de la Constitución, necesariamente estas garantías convencionales que se convierten en garantías constitucionales y permean en toda interpretación. Termino confiados en que este nuevo paradigma que se está creando a través del control de convencionalidad se aplique cotidianamente por todas las autoridades y se pueda convertir en realidad ese artículo 56 de la Carta de Naciones Unidas, que establece la palabra mágica que creo que está en el fondo de todo este desarrollo y en el centro del derecho procesal constitucional, que dice que los derechos y libertades deben tener efectividad.